sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. En vista de que durante estos meses Taekook no solo ha demostrado que su cercanía se hizo mucho más fuerte, he pensado en esos preciosos momentos en los que parecieron confirmar su relación, o al menos hacerlo de una forma bastante sutil. Esos momentos que sin duda han sido difíciles de asimilar por lo asombrosos que fueron y lo poco que les importó las opiniones de los demás. Por supuesto, la perspectiva que tengo de estos hechos no debe influir en lo que ustedes crean o piensen. Todos tenemos opiniones diferentes y es respetable la forma de pensar de cada persona. De todos modos, déjenme saber en los comentarios si consideran que pude haber colocado otro momento de los que Taekook nos ha dado últimamente, y si quisieran una segunda parte, ya que tenemos tantos momentos por celebrar y es difícil elegir cuál. Ahora, uno de los principales momentos que fueron demasiado sorprendentes para mí fue la vez que Taehyun publicó un video de él, sentado sobre las piernas de Jungkook, durante el vuelo que tuvieron luego de estar juntos en Corea. Aparentemente Taehyun estaba teniendo problemas con la resequedad de su nariz y terminó sangrando mientras estaba ahí, a lo que por alguna razón terminó sobre el regazo de Jungkook y Jungkook mantenía una caja de pañuelos cerca de él. A simple vista parecía que realmente lo estaba cuidando, luego de que lo vio tener ciertas dificultades con la resequedad, por lo que el hecho de que no pudiéramos asimilar que a ninguno les molestaba estar así de cerca, fue porque la expresión de Jungkook lo decía todo. Su manera de sonreír y hacer caras extrañas como si estuviese presumiendo de ello, hizo que muchas personas no pudieran creer que realmente Taehyun quiso compartirlo, no como una historia que se borraría al final del día, sino como en una publicación que perduraría por el resto de sus vidas. Y el hecho de que Jungkook aceptara la colaboración y tuviéramos estas fotos en su propio feed unas horas antes de que decidiera archivarlo y solo dejar la colaboración que aún existe en el perfil de Taehyun fue incluso más satisfactorio, porque la capacidad de haber tenido esto y otras fotos y videos que fueron parte de nuestro asombro no lo pudo borrar ni evitar nadie. Y aunque a muchos les sigue molestando que hablemos de ese precioso momento, por supuesto no podía dejarlo fuera, dentro de los hechos que aún me siguen costando asimilar. Otra de las tantas cosas que Taekook hizo y me dejaron con la boca abierta fue cuando Namjoon les había dicho que haría una entrevista, dando a entender que quería que alguien más sostuviera la cámara, a lo que cuando Taehyun se acercó y tomó el celular, Jungkook ya lo estaba viendo con una sonrisa, tomando la oportunidad para pelear en juego con Taehyun, ya que sabía que le seguiría sin siquiera preguntar. Por lo que cuando Taehyun le dijo a Namjoon que él grabaría porque era bueno siendo camarógrafo, Jungkook le dijo que no lo hiciera, porque él también era bueno en eso. Y aunque Taehyun aparentemente quiso pelear ese hecho, terminó cayéndose en la arena mientras negaba y escuchaba a Jungkook decir que era su teléfono. Por lo que cuando Taehyun pareció decir algo como que no se había dado cuenta de que era el celular de Jungkook, terminó tropezando de espaldas y cayendo frente a los miembros. Y aunque seguía grabando aún entre risas, pudimos ver que Jungkook, en vez de tomar su teléfono que pudo haberse roto por la caída, prefirió correr hacia Taehyun y ayudarlo a levantarse, mientras todos los miembros seguían caminando y lo veían en ese tipo de novio protector que solo Jungkook sabe ser para Taehyun. Nadie se preocupó por ello, porque sabían que Jungkook estaba ahí para ayudarlo. Y aunque este momento fue uno de los que aún todavía no puedo asimilar, el hecho de que discutieron domésticamente y luego corriera para ayudarlo fue una de las cosas más bonitas. Puedes ver cómo Jungkook estaba dispuesto a tomar su celular y luego de ver que Taehyun terminó en la arena, corrió mejor a tomar su mano y levantarlo, perdiendo su sandalia en el proceso cuando Taehyun lo pisó y recuperándola poco después, mientras los demás seguían caminando. Así que yo definitivamente no pude dejarlo fuera, sin siquiera pensar que Jungkook es este tipo de novio para Taehyun. 자, 잘 지내고 있어요, 여러분? 여러분 제가 인터뷰 할게요. 잘 지내고 있어요? 자, 제가 카메라맨 지금 하니까. 아니, 내가 잘하지. 나와. 아니야. 내 폰이잖아. 이렇게. 다 카메라 맨유. El día que dijeron que Taekook estaba juntos en Corea, a pesar de las especulaciones que se tenía al haber visto a Taehyun en la baja de uno de sus amigos de su base, y a Jungkook despidiendo a Eunwoo que entraba a la misma donde Taehyun hizo su servicio, muchos de nosotros teníamos la teoría de que Taekook había viajado juntos en secreto, y estaban compartiendo sus días en Seúl, por las diferentes fotos que habíamos tenido ese día. Pero a pesar de las posibilidades que habían, muchos dijeron que Taehyun estaba en Los Ángeles, y el único que estaba en Corea era Jungkook para despedir a su amigo.
Pero cuando días después Jungkook llegó al aeropuerto y pasó directamente al baño como le dijo uno de sus guardaespaldas al reportero, poco después Taehyun llegó a preguntar directamente si Jungkook ya había llegado, y aun cuando tardaron bastante tiempo en salir, finalmente pudimos verlos caminar juntos para partir hacia otro destino. Lo más sorprendente fue ver que Taehyun no tenía problemas en demostrar su afecto a Jungkook, a pesar de las cámaras. Justo cuando el reportero dijo que había pasado tanto tiempo desde que los habían visto juntos, Taehyun acarició la cabeza de Jungkook mientras lo miraba. Y el hecho de que siguiera caminando a su lado, sin avanzar más o dejarlo atrás, fue uno de esos momentos que nunca pude asimilar, porque significaba que habíamos tenido razón en pensar que Taekook estaban juntos en Corea, y esto solo confirmaba que no habían tenido razones para ocultarlo, simplemente habían pasado tiempo juntos sin necesidad de publicarlo. Y ni hablar de cuando Taehyun quería hacer la demostración de la presentación de Hobby en Killing a Girl, y terminó aprovechando la situación para acercarse de sobremanera a Jungkook, justo cuando le estaba diciendo algo a Jimin para reírse. Él vio a Jungkook de reojo y lo rodeó con los brazos para acercar su cara a la de Jungkook. Él ni siquiera se incomodó o se apartó. Y el hecho de que Jimin lo retara al hacerlo así de público y Taehyun se riera por lo que había hecho, fue uno de los momentos que más me costó asimilar por la simplicidad con la que ninguno pareció actuar. Habían sido tan abiertos con sus expresiones que se notaba de lejos que Jimin lo estaba acusando por sus acciones despreocupadas, y luego lo miró como si no pudiera creer que de verdad lo había hecho, pero estaba tan feliz con eso. Pero cuando los vimos en aquel live en Instagram, después de no creer que pudiéramos tener esto así de la nada, para el momento en el que Taehyun le dijo a Jungkook que no dijera nada y se quedaran en silencio para que escucharan la música, a pesar de que Jungkook se rió lindamente por la ternura que le causaba ver a Taehyun peleando con la cortina de la ventana, fue verdaderamente difícil asimilar que Taehyun volvió a apretarle los cachetes a Jungkook con demasiada dulzura. Lo más sorprendente fue que Jungkook ni siquiera se molestó en apartarlo, simplemente cerró los ojos con tranquilidad y dejó que Taehyun jugara con sus mejillas de manera ansiosa y rápida, como si le causara algún tipo de reacción incontrolable cuando Jungkook le permitía hacer lo que quisiera con él. Jungkook sabía que Taehyun lo haría, porque no era la primera vez que sucedía, y parecía que Taehyun tenía cierto hábito con apretar las mejillas de Jungkook, así que saber cuando Taehyun acercó su mano mientras se despedía y sabía lo que haría a continuación, fue verdaderamente difícil asimilar que terminó apretando suavemente sus cachetes y se acomodó nuevamente en su lugar, luego de hacer algo que a ninguno le incomodó mostrar, y fue tan sorprendente que logró hacer enojar a más de una persona, luego de todas las especulaciones que hicieron en base a que ellos no necesitan demostrar su relación públicamente todos los días, porque iban a una cita ese mismo día, y solo ellos estaban viviendo ese momento en privado, solo para sí mismos. Pero cuando pudimos ver que Taehyun realmente amaba demasiado el contacto físico con Jungkook, este momento siempre se quedará grabado en mi memoria, por lo sorpresivo que fue. Haberlos visto ser así de pegajosos con el otro, ni siquiera puedo asimilar correctamente que pudimos verlo de esta forma, tan felices por estar con los miembros y tan unidos que nadie pudo seguir fundamentando que ellos no estaban juntos, porque aunque no los pudiéramos ver todos los días, definitivamente esta cercanía podía decirte que Taekook siempre nos haría tener la boca abierta, con momentos que nadie podría asimilar. Porque lo impredecible de Taekook no radica solo en lo que muestran, sino en lo que provocan en los demás, y eso habla mucho de que su relación solo lo saben ellos mismos.